Vamos a estar hablando hoy de la mujer frente al tocador, algunos rituales de belleza, algunos cánones de belleza que nos fueron condicionando, a veces limitando, a veces permitiéndonos expresarnos a lo largo de los siglos. Como siempre, somos Flavia Sorsi y Lucas Sosa desde Casa Lepage Art Hotel. Estamos con toda la gente de Lepage también participando en todo lo que es técnico y creativo en este encuentro, como siempre, desde este hermoso edificio de Bolívar al 300, Bolívar 373, en nuestro barrio Casco Histórico de Montserrat. Un edificio realmente característico ya de la zona del casco histórico, no solamente por su larguísima historia, sino también por las propuestas que ofrece en lo cultural, y también por esta integración del pasado con el presente, tanto en su puesta en valor arquitectónica como en las distintas actividades que se desarrollan ahí. Como muchos de ustedes saben, es la sede de nuestro museo de sitio, al haber sido sometido a tareas de excavación arqueológica durante muchos años. Así que es aquí donde podemos ver algunos de los tesoros que hemos recuperado de las entrañas del subsuelo y que tanto nos permiten empezar a abordar desde lo material estos aspectos de la historia como los que vamos a estar tocando el día de hoy. Vamos a empezar como solemos hacer con una propuesta, con una actividad para ustedes, donde, ya empezamos mal. Les pido que asocien cada modelo de belleza femenina con su movimiento cultural correspondiente, como para ya ir dándonos cuenta de que lo que nosotros consideramos bello, por supuesto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Vamos a ver. Digan en el chat. Como decimos, el nombre y la foto. ¿Qué foto es? Si la 1, la 2, Claro, la primera, 4. segunda, tercera foto. Hola Verónica, ¿cómo te va? Bueno, se me activa, está ansioso, el romanticismo está ansioso. A ver. El romanticismo perdimos un poco esa corsetería, ¿no? Nos dejamos ser un poquito, por un tiempo, después volvimos al corset, ya vamos a estar hablando un poco de todo eso. Pero se aligeraron algunas formas. Renacimiento. Fundaesen. No. Renacimiento con la una, sí, ahí sí. Romanticismo ya lo dijimos. La super bucólica de la... Neoclasicismo la cuarta, perfecto. Así es, con esta figura que parece más griega que otra cosa y sin embargo es decimonónica. Con esas líneas tan rectas, ¿no? De la mujer, por otro lado. Los pechos aplanados. Siempre esta piel blanquísima, ¿no? En casi prácticamente todos los movimientos culturales de Occidente buscaron esta blancura en la piel. La segunda era el barroco, ¿no? Claro. Tenemos alguna voluptuosidad. Está silenciada, Fla. Decía, Todos sí. están silenciados. Ahí está. A diferencia del Renacimiento, decía, donde también están predominando estas líneas de hombros caídos, ¿no? Y el pecho aplanado, la cara bien ovalada, en lo que vemos como el canon de belleza barroco, vemos una profusión de formas y volúmenes un poco mayor, unas curvas un poco más pronunciadas, y una mayor ornamentación en todo, ¿no? Hasta que directamente con el rococó yo diría que hasta se pierde cierta armonía, ¿no? Se empieza a recargar demasiado todo. Vamos a hacerles ahora una pregunta ya pensando en nuestro mundo actual. ¿Creen que en el mundo de hoy existen cánones de belleza muy restrictivos? Belleza femenina particularmente. Porque cánones de belleza vamos a tener siempre, ¿no es cierto? Es difícil no tener un canon de belleza porque nos expresamos a través de la estética, percibimos la estética, somos sensibles a la estética. El tema es cuando el canon de belleza es restrictivo, ¿no? Cuando el canon de belleza no es plural, cuando el canon de belleza nos hace sufrir.
Creo que ahí está el problema que estamos todos percibiendo, o gran parte de nosotros percibiendo en la actualidad. Si bien nos hemos liberado de muchas cosas, para el 64% de ustedes todavía el canon de belleza femenina es muy restrictivo. Me parece muy significativo esto. Es un número mayor del que me esperaba. A ver si se está como equilibrando un poquito. Vamos a ver. Tenemos que ir todos y todas a terapia, dice. No tanto como para los varones. No, no les creo. Siempre para las mujeres es más restrictivo. Siempre es más impuesto. Siempre alguien va a tener algo que decir. Sobre todo en algunas culturas. Sí, yo me estaba refiriendo particularmente a nuestra cultura occidental, ¿no? A nuestra Argentina del 17 de junio del 2021. Bueno, un 60% dicen que sí, un 40% dice que no. Algunos nos mandaron a terapia y otros introdujeron la cuestión de la diferencia de género. Bueno, últimamente hay algunas tendencias en relación con los cánones de belleza, ¿no? Algunas tendencias que nos llevan a aceptar nuestro cuerpo, como esta llamada body positivity, ¿no? Donde las distintas mujeres son llamadas a aceptarse tal cual son, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Pero esto no es exclusivo de las mujeres. Pero otros han criticado también esta corriente del body positivity, diciendo que en realidad al final es otra imposición, ¿no? Me tengo que aceptar, y esto se me impone también. Y además es utilizado también como estrategia de mercado. Esto de aceptar distintos cuerpos, y al final muchas veces esto se convirtió en nada más utilizar modelos más regordetas a la hora de vender un producto que de todos modos termina siendo también la imposición de un canon. Es así que ahora existe otro movimiento que es el del body neutrality, que apunta a relajarse, ser neutral respecto del cuerpo, no estar todo el tiempo pensando en el cuerpo, no ser necesariamente el cuerpo, ¿no? Sino que a veces me voy a aceptar, a veces no, y está bien, porque soy humano, y no tengo por qué tampoco estar todo el tiempo presionándome para aceptarme, sino que tengo que admitir que a veces me voy a sentir un escracho, y a veces me voy a sentir una diosa. Y es así. Me parece bastante positivo, hay por supuesto un montón de representantes en todos los ámbitos que están haciendo, haciendo público, digamos, todos estos movimientos. Lo hemos visto hace poco con Kate Winslet y su crítica, ¿no? A que le borraran las arrugas en, en la publicidad de una nueva película. Lo estamos viendo con distintas personalidades del mundo del espectáculo, y me parece que puede llegar a ser algo positivo. Sin embargo, como ustedes ven, todavía lo pongo con signos de pregunta, porque no estoy segura de cuánto esto vaya a arraigar, ¿no? O cuánto sea otra moda. Se trata, al fin y al cabo, de movimientos culturales, ¿no? Entonces es muy difícil predecirlos también. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo. Como ya estamos anticipando, vamos a hablar de algunas cositas salteadas de lo que puede ser el tocador de una mujer a lo largo del tiempo. Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen hermosa de principios de siglo, bien Art Nouveau, llena de flores, distintos objetos y espacios, y no lo vemos acá, pero acá está el señor esperando, ¿no? Que estaba en la anterior. Está el señor esperando, sí, todo vestidito, él ya listo, y la mujer empolvándose, ¿no? Por eso decía que esta idea de que pasamos mucho tiempo en el tocador, se ve que ya viene de hace rato, esta crítica que se nos hace. Bueno, en primer lugar, vamos a estar hablando del tocador mismo como espacio. Es un espacio femenino que se fue conformando como un espacio exclusivamente o prácticamente exclusivamente femenino a lo largo del tiempo, y tiene un contexto de aparición y ciertas líneas de desarrollo, ¿no? Como espacio en sí. Vamos a estar hablando también del cabello, con distintas cosas que implica a lo largo del tiempo, la tez, la línea,
por no decir el peso, ¿no? Porque no es solo el peso, es la línea. Y vamos a estar hablando de la dentadura. Vamos a empezar con una breve historia del tocador como espacio. La palabra tocador viene de toca, la misma raíz de toca. Solía designar en realidad el gorro que se usa para dormir. Con este significado es utilizada la palabra, por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha. Es una derivación, ¿no? Donde se guardaban los objetos relacionados con el cabello, o con el preservar el cabello a la hora de dormir, se terminó llamando tocador. En el siglo XVII fue que esta palabra comenzó también a ser utilizada para designar ese aposento que tenían las damas para vestirse y engalanarse. Un aposento que también fue cambiando de características a lo largo del tiempo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Lope de Vega, por todo este gabinete o tocador, que así creo que se llama en Francia, a donde tienen las damas su espejo y aderezo de matar. Se trata de un espacio semi-privado, que se va volviendo más privado a lo largo del tiempo, y que empieza a ser más habitual en las casas españolas a partir del siglo XVIII. Es una derivación del gabinete, otro espacio semi-privado que también tenía sus usos masculinos, ¿no? Y que tenía que ver más quizás con el trabajo o el estudio. La sala de lectura, ¿no? Todos estos espacios que no eran ni la sala para recibir ni la alcoba, eran espacios de privacidad intermedia. Y el estrado, del que estuvimos hablando hace poquito, cuando hablamos del mobiliario, y que es este espacio de tradición musulmana, ornado y arredado con muebles bajos, alfombras, almohadones, destinado a vivir un poco sobre el piso. Allí se servía el chocolate y también allí se hacía el aseo y el tocador de las mujeres. Puede relacionar con el tema de la inferioridad femenina, porque los hombres se sentaban, ¿no?, en sus sillas altas y erguidos, y las mujeres, en cambio, estaban destinadas a estar sentadas en el piso, siguiendo también la tradición musulmana. Esto cambia entrado el siglo XVIII. Las mujeres españolas, ¿no? Me estoy refiriendo casi siempre al mundo hispano por una cuestión histórica. Dejan de estar en el piso las mujeres, ¿no? Y van cambiando. La señora Josefa Puebla, de la que solemos hablar por haber sido propietaria de la primera edificación que se construyó allí en lo que ahora es Casa Lepage, tenía, y al momento de morir, los hijos deciden darlo en donación, una alfombra grande de estrado. Así que también ella estaba ahí haciendo uso de este espacio derivado de las tradiciones andaluzas, al-andaluzas. A medida que el siglo XVIII transcurre, las altas burguesías van desarrollando sus gustos particulares, que se diferencian bastante en algunos casos de los gustos de corte, ¿no?, que son más marciales, más quizás en algunos momentos más sobrios, y en cambio los gustos burgueses se pueden dar algunos lujos de algunas extravagancias, ¿no? Se va implementando el término tocador para hacer referencia también a este tipo de mueble, que es una mesita muchas veces de arrimo, a veces con una tabla que se desplaza, como en este caso, para dejar ver o poder abrir un espejo, elemento tradicional del tocador, que puede estar o no incluido en el mueble, pero siempre está de alguna manera incluido en el espacio tocador, que tiene cajitas, forros tapizados, ¿no?, espejos, tablitas, que es para guardar las alhajas, que es para guardar todo lo que necesita una mujer para engalanarse, para asearse, y también que es donde se preservan los secretos, ¿no? Es un poco como estos mueblecitos de secretos de los que hablábamos la otra vez también en la charla sobre el mueble. En el espacio del tocador del siglo XVIII es donde, dijimos, se le dan los últimos detalles a la toilette personal, pero no es un espacio netamente privado, es un espacio de socialización, pero de socialización en un ámbito de confianza. A veces inclusive se admiten hombres. Y es además, muchas veces, el ámbito del cortejo. Cuando el hombre es admitido en el tocador
en condición de cortejante, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, uno de estos muebles, a veces cubiertos por tela, a veces son simples sillas. El tema de las telas, ¿no? Y la tapicería, lo estuvimos charlando también la otra vez, empieza el mueble y el espacio en sí a representar cada vez más la riqueza de su propietaria. En general se acompañan de espejos, se acompañan de relojes y de chimenea, los espacios de tocador. El hogar también está ahí, ¿no? Acá lo vemos de nuevo, el hogar, los espejos, las telas, y ya las mujeres sentadas en sillas, y no en el piso, ni en el estrado. En el siglo XIX, como muchas veces dijimos, el tema de la vida privada se hace más individual. La vida privada está casi determinada, la privacidad por el límite del cuerpo, ¿no? El cuerpo individual. Es así que la alcoba de las jóvenes se transforma en el templo de la vida privada femenina. El tocador se seguía situando en la alcoba, pero a veces separado, ¿no? Separado mediante biombos o quizás empotrado en nichos. Y generalmente, como todos estos espacios de las burguesías, de las altas burguesías y de la aristocracia, estaban tapizados. Otros nombres para estos ambientes: toilette, boudoir, pentinador, recambra o recuartet. Y aquí lo vemos en el caso de Buenos Aires, en este cuadro, en este óleo de Descalzi, La porteña en el tocador, donde además se mete, cual Boyer, Rosa, ¿no? Está aquí participando de la vida más íntima de esta mujer que se está desvistiendo. Bueno, vamos a hablar un poquito del cabello. Habiendo hablado del espacio y del mueble, vamos a hablar un poquito del cabello, que al fin y al cabo parece que fue uno de los primeros ámbitos de retoque en el tocador, o por lo menos de allí vendría la palabra. Bueno, en el mundo hispano y flamenco del siglo XVII, que es donde solemos empezar nuestros marcos temporales, porque, bueno, es donde son los primeros contextos de Casa Lepage, ¿no? Los primeros contextos con evidencia en Casa Lepage. Por eso en general empezamos nuestras charlas hacia el siglo XVII. En el siglo XVII los peinados son, como pueden notar en esta imagen de una pintura del Museo Histórico Nacional, del Museo Nacional de Bellas Artes, muy distintos de lo que eran en el Medioevo y en el Renacimiento, ¿no? Acá las mujeres, de alguna manera, la ropa, también los cambios en la vestimenta, permiten otro tipo de desarrollo del peinado. Si nosotros hubiéramos tenido la lechuguilla y todas esas cosas que tenían en los cuellos los vestidos, difícilmente hubiéramos podido usar otra cosa que no fueran recogidos, ¿sí? Aquí los recogidos son muy distintos a lo largo de todo el siglo, por supuesto que también depende de cada región, pero en general en el mundo hispano los peinados empiezan a crecer en anchura, empiezan a disponerse a ambos lados de la cabeza, a veces recogidos con un moño. El pelo se puede peinar ahora, al no tener los cuellos de la ropa, se puede peinar en melena más abultada y adornarse, como vemos acá, en este caso con una flor, a veces con joyas, con lazos. Acá lo vemos en una pintura de Vermeer, ¿no? La encajera, de 1669. Vemos otro tipo de peinado, siempre con los bucles y las trenzas, ¿no? Y en este caso con el pelo dividido en dos y prácticamente todo recogido. Porque también tenemos que decir que, por supuesto, no es lo mismo el peinado de una señora que se peinó para que le pinten el retrato porque es un miembro de la aristocracia o de la nobleza, que una trabajadora. Así que vemos todas las realidades y toda la diversidad de peinados, y también, por supuesto, tenemos que recordar que todavía se usaban las mantillas, ¿no? Y todas esas cosas que tapaban la cabeza, sobre todo en algunos ambientes o en algunas situaciones, como el ir a la iglesia. Para las clases acomodadas, en el siglo XVIII vemos que empiezan estas cosas mucho más ostentosas, ¿no? Mucho más estrambóticas. Los peinados altos.
La moda en general en todo el siglo XVIII, el centro de la moda es Francia, y prácticamente en lo que es el mundo occidental se universaliza un poco la moda francesa. Podían emplearse postizos, adornos, plumas, flores, sombreros, tocados, un poco de todo, siempre bien hacia arriba y bastante elaborados en general, ¿no? Siempre estamos hablando de los peinados de ocasiones especiales o para las clases acomodadas. El peinado típico español, dentro de todo, dentro de lo que es la moda francesa, es relativamente bajo y redondeado con rizos y tirabuzones. Otra costumbre del siglo XVIII, que tiene que ver con la moda cortesana francesa, era añadir polvo de arroz, para dar esta apariencia canosa al cabello, porque se seguía esta estética de la vejez, que la vemos particularmente representada en la época de Luis XVI. Al parecer viejo era un camino de belleza. Polvo de arroz, harina, ¿no? Y como forma, digamos, excesiva de estos peinados tenemos el puff, que se suele citar como una representación del exceso con el cual habría barrido la Revolución Francesa, ¿no? Estas excentricidades de la corte, estas exageraciones, esta ostentación, inclusive esto de tirarse harina cuando el pan era carísimo, bueno, mientras el pueblo estaba muerto de hambre, ellos estaban con todos los lujos, ¿no? Bueno, pero no es solo eso, no es solo una moda extrema de élite. También es una forma de representar distintas opiniones e ideas y, por supuesto, tendencias culturales, ¿no? Pero entre estas ideas, miren qué interesante, encontramos también las ideas políticas. Por ejemplo, este peinado que ustedes ven acá, el coiffure à l'indépendance, o al triunfo de la libertad, es un homenaje a la batalla de Ullán, que, ¿saben una cosa? Fue un 17 de junio. Hoy estamos en aniversario de esta batalla, que es la primera vez en la cual Francia se involucra en la guerra de independencia norteamericana. La fragata Belle-Poule combate contra una fragata inglesa, la Aretus, y gana. Y parece que fue un acontecimiento que fue muy, muy, muy festejado en Francia, entre otras cosas a través de estos estrambóticos peinados con estos modelos de fragatas. Y es solo uno de los casos. Y acá lo tenemos ridiculizado, porque está muy bueno como a veces las obras de arte, las figurinas estas que aparecen ridiculizan algunas costumbres de moda, y en este caso tenemos directamente un tipo, un jardín, todo perfectamente francesa, ¿no? Todo adentro del peinado. Sí, estos peinados, como contaba Liliana Pañotta, tardaban semanas en desarrollarse, eran protegidos luego con distintas tocas y telas para el momento de dormir, inclusive las mujeres llegaban a dormir sentadas durante mucho tiempo, tenían que durar como mínimo 1 o 2 semanas, ¿no? Estos enormes peinados para ocasiones especiales de corte. Y aquí es en el siglo XVIII, es en la Francia del siglo XVIII, donde empezamos a tener a los peluqueros con nombre y apellido. Porque los peluqueros anteriores eran barberos, ¿no? Pero esto del estilista empieza a aparecer con nombre y apellido en el siglo XVIII, donde tenemos a los estilistas de corte preferidos por las distintas personalidades. Fuera de estas extravagancias, el uso de pelucas, polvos y los bucles continúa también durante el romanticismo. El cabello recogido siempre fue uno de los cánones de belleza de la alta burguesía, y los adornos en el pelo hacían juego con todo lo que era el resto de la vestimenta y los accesorios. Lo vemos también, por supuesto, aquí en el Río de la Plata. El uso continuo de estas tenacillas para rizar el cabello seguramente era bastante dañino para el cabello mismo, ¿no? Por eso se aconsejaba a veces la utilización de bucles postizos. Madame Selnart, que era como una especie de influencer de principios del siglo XIX, francesa,
y que daba consejos de todo tipo para la belleza, aconsejaba a las que tengan un pelo duro o que no se encrespa, sino con dificultad, usar un entorno de bucles postizos, que no se desenrizan jamás. Por supuesto, dice que los bucles deben ser perfectamente iguales al pelo, porque si no, realmente hubiera quedado muy feo. Aquí lo que vemos es un juego de tenacillas para rizar el cabello del Museo del Romanticismo en Madrid. Y en sitios arqueológicos solemos encontrar algunos objetos relacionados con este cuidado del bucle, tanto del pelo artificial como del pelo natural. Como por ejemplo estos rizadores hechos en la misma arcilla caolinítica de las pipas, como los que vemos acá o acá. Las brochas, que en general nos llegan sin cerdas, ¿no? Los cepillos, peines finos, y también algunos mangos de rasuradoras y otros objetos que se utilizaban a veces en manos femeninas, a veces en manos masculinas, para afeitarse la cabeza para poder colocarse las pelucas. Para mantener los rizos, cosa que no era fácil, imagínense, con estos peinados tan elaborados, preparaban el cabello, se podía preparar el cabello con diferentes lociones. Entre los ingredientes habituales están las semillas de lino, el jugo de limón, la gelatina, las algas marinas que primero se hervían y se armaba toda una pasta, con goma arábiga, resinas, clara de huevo, bueno, había de todo en estos recetarios. Una de estas recetas incluso recomendaba una solución con cal viva. Se ungía el cabello con mirto o aceite de oliva y se espolvoreaba con un polvo perfumado que contenía cal viva. Después, Me la piel. Cuero cabello. sí, no debería hacer muy bien ni a la piel ni a los ojos, ¿no? Pero bueno, garantizaban que el peinado te iba a durar una semana como mínimo. También se usaban estos productos para las puntas florecidas, como las llamamos ahora, las puntas abiertas, ¿no? El aceite de oliva, todavía se siguen usando. Se recomendaba peinar el cabello particularmente rebelde con aceite de rosa, aceite de lirio, 2 o 3 veces por semana para que fuera más fácil de mantener. Acá tenemos otro peinado curioso que se puso de moda a principios del siglo XIX, el peinado de la jirafa, con ese moño, ¿no? Que parecen los cuernitos de la jirafa, bastante alto y cubriendo las orejas un poco a lo princesa Leia, pero en este caso con bucles, ¿no? Estaba dividido entonces el pelo en estas 3 protuberancias y tenemos a los costados de la cabeza, cubriendo las sienes y las orejas, un arreglo, y por encima de la frente otro más que levanta el alto de la figura, ¿no? Y acá tenemos nuevamente este peinado cubriendo las sienes, pero con el pelo dividido en 2. Que es uno de los, este peinado a bandos, es uno de los que más solemos ver, ¿no? En las representaciones. En el Río de la Plata me parece que fue muy habitual, por lo que muestra en la iconografía. El peinado, el cuidado, para lograr estos peinados, se enfatizaba el cuidado del cabello, se aconsejaba peinarse con peines de marfil, cepillarse por lo menos 2 veces por día. Piensen que el cuidado del cabello y la higiene del cabello tenía muy poco que ver con el agua, ¿no? Casi nunca la idea es bañarse. Piensen que durante todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII el agua prácticamente era un peligro. No era, a veces era desaconsejado desde el punto de vista de la salud bañarse, ni que hablar del baño diario, que es un invento moderno. Y además, muchas veces hasta era condenado en sentido religioso el baño, ¿no? Porque el agua hacía cosas raras. Se metía por donde no se tenía que meter, y bueno, no era aconsejable bañarse, era como un vicio si te bañabas mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacían para mantenerse limpios? Se cepillaban, se empolvaban, ¿no? Se desenredaba el pelo. Acá, nuevamente nuestra influencer dice, la limpieza es el alma del tocador y de la salud. El principal cuidado de una señora debe ser el tener limpio su pelo. Para esto, cada mañana antes de componérsele deberá desenredarle con un peine claro, que dirigirá en línea recta y a plomo a fin de no romperle.
Después, un cepillo cuadrado con mango, cuyas cerdas sean flojas, y aún es mejor el cepillo de raíces de arroz que llaman los franceses brosse à tête. Como siempre, las modas francesas y luego también inglesas, imponiéndose en lo que es también el Río de la Plata, ¿no? Luqui, Sí. contame un poco. Bueno, acá tenemos una pintura de Carlos Pellegrini, representando, digamos, a una señora de esa época, ¿no? Con su cabello y su peinado con bucles, como estaba mencionando Flavia, con ese bucle caído. Y bueno, una pequeña peineta, en este caso, de un tamaño, digamos, normal. Y acá tenemos, digamos, las líneas que deja expresado un viajero inglés con respecto a el cabello de las mujeres, ¿no? Él, en su libro cuenta, digamos, las costumbres, etcétera, y bueno, observa esto y dice que se presta mucha atención al cabello, dice, que se deja crecer muy largo, sosteniéndolo con una peineta por detrás y formando bucles por delante. Únicamente las ancianas llevan gorras o capotas. Las señoras maduras arreglan sus rizos blancos y usan el velo en forma análoga a las jóvenes. Bueno, podemos ver representado en lo que dice este inglés, en esta imagen de Carlos Pellegrini, ¿no? Que hablan, digamos, de cómo están bien, que cómo tienen bien prolijo, digamos, su cabello, con sus adornos y sus peinados, ¿no? Muchas veces flores frescas, ¿no? En el peinado también. Sí, algunas flores naturales, otras dice que también, Ujú. José Wilde dice que eran algunas florcitas artificiales, ahora vamos a ver. Pero bueno, miren la prolijidad que tiene, ¿no? Muy prolijo el Y la cabello. tez, de la que después Es vamos a hablar, blanca, totalmente blanca. prácticamente Las manos, si transparente. ven las manos también. Y Sí. bueno, una cintura un poco achicada también, ¿no? Sí. Bien, bastante apretada. Sería un canon restrictivo. Ya. Bueno, y hablando de extravagancias, no podemos dejar de mencionar los peinetones de Manuel Masculino, ¿no? Que fue una moda que impuso este comerciante español que llegó a Buenos Aires en la década del 20. Él fabricaba peinetas, tuvo su comercio en la calle Universidad, muy cerca del Pasaje, y se le ocurrió darle un tamaño bastante importante a las peinetas. De pasar de unas peinetas pequeñas como la que veíamos en la imagen anterior, pasó a fabricar unas peinetas de alrededor de 1 metro de largo, más o menos, que ocasionaba algunos problemas. Un objeto, un adorno para el cabello, pero con un tamaño muy considerable que trajo, digamos, algunas incomodidades. Pero bueno, a las mujeres parece que les gustó y se paseaban por todos lados con estas peinetas que, bueno, estaban fabricadas de carey, incluso algunas de ellas tenían la simbología rosista, etc. César Hipólito Baclé va a satirizar en su colección de trajes y costumbres a estas peinetas, ¿no? Hay varias imágenes que él reproduce, pero bueno, acá podemos ver una de las mujeres en el teatro, ¿no? Miren el tamaño de la peineta que, o sea, ni siquiera podían ver los hombres hacia el otro lado. Y bueno, José Wilde también menciona en su libro Buenos Aires de 70 años atrás esta moda, ¿no? Hace una mención con respecto, digamos, a las peinetas. Y él dice, a lo más, en cuanto a adornos, llevaban una cadena de oro al cuello, dice. Allá por el año 24 o 25, dice, manga corta. Mientras no invadieron las peinetas monstruosas de Maculino, dice, con la que este hombre enriqueció, bueno, parece que le dando una gran fortuna, el pelo llanamente arreglado con una pequeña peineta. Unas cuantas flores naturales o artificiales completaban el hermoso conjunto. Bueno, esta moda estuvo por un tiempito hasta que, bueno, luego parece que pasó y dejaron de usarse, pero ocasionó varios problemas, ¿no? Hay algunas pinturas de Baclé donde están rompiendo una pared para poder salir de la casa por el tamaño que tenían. Pero sé que les quedaba lindo, por eso lo usaban. Sí, lindas son, hay que decirlo. Están en el museo, Además tienen un trabajo. ahí en el museo de Fernández Blanco. Fernández Blanco, se las pueden ver ahí, están expuestas. Uh-huh. Ahora que ya están abiertos. Bueno, haciendo un salto vertiginoso a principios del siglo XX, nos cortamos un poco el pelo. Nos cortamos la melena, nos la teñimos color champán en muchas ocasiones, y esto, el tango se hace eco de estos cambios en las modas. Acá vemos a las rubias de Gardel, y
¿Cómo se hace eco de estas modas el tango, que es nuestro cancionero popular que nos habla mucho de cómo era la idiosincrasia de principios del siglo XX? Bueno, en general, dentro de este juego de oposiciones en el que se mueve el tango, ¿no? Tenemos el clásico arquetipo de la milonguita, de origen humilde, que de repente quiere triunfar o que es llevada a, seguramente con falsas promesas y con distintas ilusiones, a un ambiente de noche, de mala vida, que la aleja del barrio, que la aleja de la familia, que la aleja del amor que la llora en el tango, para llevársela a los cabarets, ¿no? Y ahí es donde se produce también la transformación física, porque no es una transformación solamente moral o social, es una transformación física que representa esta transformación moral, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con el teñirse la cabellera, con el cortarse el pelo, con el cambiar la ropa, con el comenzar a moverse en otros medios de transporte y con el maquillaje, que saben ustedes, después vamos a hablar un poquito del maquillaje, pero que tenía que ser bastante sobrio y sutil, ¿no? Porque el maquillaje empieza a ser asociado, el maquillaje burdo y que se notaba, empieza a ser asociado a la prostitución. Entonces, una dama no se maquillaba, se pellizcaba las mejillas, usaba distintas otras estrategias, pero no se maquillaba de esa manera. Así que en general, en nuestro tango vemos una cierta condena hacia las mujeres que siguieron ese canon de la moda, una condena moral, ¿no? Tendrías que haberte quedado sencillita, perfil bajo, en casa, cerca mío y de mamá. Es así. La tez. Acá vemos esta imagen, me encantó, porque es otra de estas satirizaciones, ¿no? Vemos a las mujeres cubriéndose con sombrillas de la luz eléctrica, para no broncearse ni siquiera en interiores. Fue una preocupación durante muchísimo tiempo el tema de cómo tener la piel, y les queríamos mostrar esta que posiblemente sea la crema más antigua jamás encontrada. No sabemos si es facial o no, por el pote podría llegar a ser. Tiene inclusive las marcas de los dedos y es romana. Tiene unos 2000 años y fue recuperada en un sitio arqueológico cercano a un templo romano en Londres. Yo cuando la vi no lo creía, pero busqué las publicaciones, el pote es más que nada estaño. Y la crema no encontré el análisis preciso de lo que tiene. Pero en general son grasas, ¿no? Grasas y aceites. Grasas animales, aceites vegetales, y otros pigmentos minerales y demás. Y los arqueólogos que trabajaron en el sitio lo interpretaron como una posible crema facial o por lo menos un aspecto, un elemento de cosmética. No podemos dejar de hablar hoy, ya que estamos hablando del color de la tez, de nuestros exitosos búcaros, que también los hemos recuperado en Casa Lepage, y que son estas piezas de alfarería fina, muy, muy, muy rebuscados a veces en sus formas, con unos relieves muy particulares, que tienen que ver con toda esta noción del exotismo, del coleccionismo, del objeto preciado que se solía tener en los anaqueles barrocos, como estuvimos viendo también en la charla sobre los muebles, donde se colocaban todos estos objetos de lujo exóticos y que a su vez están representados mucho en estos bodegones, ¿no? Aquí los vemos, muchas veces son miniaturas y otras veces son un poquito más grandes. Su uso principal tenía que ver con el perfumar ambientes y el mantener fresca y perfumada el agua que se utilizaba tanto para beber como para la higiene. Aquí tenemos nuestros búcaros de Lepage, posiblemente portugueses, datados para principios del siglo XVII. Hay otras piezas también. Son muy, muy, muy finitos, muy porosos, y se dice que mantenían fresca y perfumada el agua. Pero no es por eso que los citamos el día de hoy, sino porque, como ustedes pueden ver, eran prácticamente consumidos como golosinas, otorgados a los niños, como también se les otorgaban amuletos, se les otorgaban estos bucaritos, sobre todo a los niños
y a las niñas particularmente de la alta sociedad, por supuesto, en todo lo que es el siglo XVI y XVII, y por qué no también XVIII, hasta cierto punto, español. Aquí vemos uno bastante bonito, con esta decoración que asemeja a la decoración repujada de los metales, ¿no? A veces son muy brillantes, a veces son más opacos, y en general van acompañados en los bodegones de objetos frágiles y de lujo. Y lo vemos también en este detalle de las meninas de Velázquez. ¿Sí? ¿Qué hacían estos niños y estas niñas y estos jóvenes con estas pequeñas piecitas de cerámica? Las comían, las consumían en una práctica que Natalia Seseña, una de las historiadoras que más analizó este fenómeno, bautizó bucarofagia, ¿no? El comer búcaros. Esto de comer barros o comer cerámicas resulta que tenía distintos efectos, ¿no? El efecto buscado aparentemente era el de aclarar la piel. Aclarar la piel porque sencillamente te producía una anemia que hacía que vos te vieras tremendamente pálida. ¿Sí? ¿Qué hacía? Cortaba las hemorragias, retrasaba la menstruación, tenía un ligero efecto narcótico, por lo cual también se convirtió en un vicio de las clases acomodadas, sobre todo, y sobre todo en las mujeres. Quitaba el sueño y se creía que favorecía la fecundación. Yo esto no se las creo, porque creo que todas se dieron cuenta rápidamente que en realidad no favorecía la fecundación, sino que era un método anticonceptivo muy efectivo porque retrasaba la regla, ¿no? Y entonces impedía que se produjera la fecundación. Estos que eran los efectos de la intoxicación, están presentes también en la literatura. Por ejemplo, acá lo vemos en una obra de Lope de Vega, una comedia de Lope de Vega, El acero de Madrid, en la que la protagonista consume estos barros para tener anemia o para fingir una anemia, para que el médico le recomiende ir a consumir las aguas ricas en hierro de un determinado lugar que le quedaba de paso para ir a ver a su amante, ¿no? Y es en esta obra que tenemos este pasaje: niña del color quebrado, o tienes amor o comes barro. Niña que al salir el alba adorando los verdes prados esmaltan el de Madrid de jazmines tus pieles blancos. Tú que vives sin color y no vives sin cuidado, o tienes amor o comes barro. Y lo vemos también en otras obras del siglo de oro. Mary Catherine Dolnoy, otra influencer, en su relación del viaje a España, ella viaja a España y es francesa, es Marie Catherine en realidad, y narra su viaje por España, ¿no? En el siglo XVII, y cuenta distintas experiencias y costumbres. Y dice que para agradarle a las mujeres españolas hay que darles búcaros, que los llaman barros, y que a menudo sus confesores no les imponen más penitencia que pasar todo un día sin comerlos, de tan enviciadas que estaban. Bueno, cuando no se consumía cerámica, se buscaba el blanco de la piel con productos cosméticos, ¿no? Por supuesto también cubriéndose del sol. Es lo que en España se llama blanquete. Se usaba de todo: polvo de arroz, ¿no? Con sales de bismuto, conocido también como perlas de bismuto. Se compraban distintas especias también para elaborar cremas caseras. Piensen que todavía todo era boticario y todo era caserito, ¿no? Hecho con productos naturales, en el contexto de las boticas a veces, y si no, en el contexto directamente doméstico. Se compraban especias distintas en tiendas de comestibles, se trituraban en un mortero, se pasaban por un tamiz, ¿no? Las mismas mujeres podían elaborar sus productos. Existían recetas para tener la piel clara y para prevenir la tostadura del sol. Las cremas se fijaban con los polvos de tocador, con una loción de agua glicerada o glicerina, o lo que se llamaba cold cream. Y les vamos a dar una receta de cold cream,
que se usaba para refrescar el cutis, para mantenerlo hidratado, para poder fijar los polvos, ¿no? Y se usaba también antes de acostarse. Bueno, miren los ingredientes que tenía uno de estas recetas de cold cream. Aceite de almendras, esperma de ballena, que es básicamente grasa de ballena, ¿no? El cachalote. Nunca, agua de rosas, tintura de benjuí, que ya la vamos a definir, que es una resina, aceite volátil de rosas. Muchas cosas, salvo por el esperma de ballena, que se consiguen al día de hoy. El esperma de ballena, así como las ballenitas, ¿no? Eran cosas que se conseguían porque había una casa de ballena de cachalote que todos conocemos, ¿no? Por Moby Dick y demás. Y tenemos la forma de prepararlo. Miren esto: fúndanse el esperma de ballena en aceite de almendras, verter en un mortero de mármol y triturar la mezcla hasta que se enfríe totalmente. Añadir luego aceite volátil de rosas, mezclar agua de rosas con tintura de benjuí y colocar a través de un lienzo la segunda mezcla. Unir los dos por trituración y poco a poco. Era la base de cualquier otro ungüento, además, ¿no? Esta crema, porque era lo que le proporcionaba esta base grasa a cualquier otro agregado que se le pusiera para perfumar, para evitar las arrugas, para las manos, para refrescar la piel, para distintos usos. Madame Selnart, nuestra influencer, nos recomienda una crema contra las arrugas y dice que, ojo, cuando no provienen del irreparable ultraje de los años, porque tampoco hace milagros, ¿no? Si las arrugas son por el irreparable ultraje de los años, y bueno, no queda más que disimularlas. Pero para evitarlas en el caso de que sea por un vicio del mal humor, la mala habitud de hacer visajes riendo y hablando, ¿no? No había que gesticular demasiado. Se podían suavizar y quitarlas poco a poco. ¿Y cómo se hacía? Poniéndose cabezales, o sea, poniéndose pañitos, ¿no? Humedecidos, con tintura de benjuí y caldo de ternera cocido sin hierbas ni sal. Hoy sería bastante cara la receta casera contra las arrugas, sobre todo por el caldo de ternera. La tintura de benjuí es un extracto, como cualquier tintura, un extracto alcohólico de la resina natural benjuí extraída del árbol Styrax. Y todavía hoy se consigue, se compra en cualquier naturista. Acá tenemos cremas y ungüentos tan frecuentes en todo lo que es el siglo XIX, donde directamente ya empiezan a registrar fórmulas todos los boticarios, y en el siglo XIX de Lepage los tenemos por todos lados, en estos potecitos de mayólica francesa, que a veces vienen con estas inscripciones mandadas a hacer, ¿no? Por los boticarios porteños, como es el caso de la botica y droguería de Marqui, en la calle Defensa, Buenos Aires con Y, que manda a hacer estos potecitos para sus propias preparaciones de ungüentos, cremas, que pueden ser para la belleza femenina o para distintos usos, porque además nada tenía un solo uso, ¿no? No eran productos, preparaciones específicas. Por ejemplo, esta crema también esto es grasa de oso directamente, y esto es grasa bovina. Se usaban para distintos usos cosméticos, por ejemplo, también para tratar la calvicie. Eran recomendados para un montón de cosas las grasas de osos del norte y las grasas bovinas. Pero también tenemos esta crema, la crema de Edouard Pinot, un perfumista muy famoso en esa época. Estas son aproximadamente de 1890, 1880, 1890, justo la época en la que se construye el edificio del Pasaje Belgrano. Y vamos a ver que son distintos los usos, ¿no? Pero en este caso es un uso cosmético. A veces son cremas directamente perfumadas, solamente para tener buen aroma. La historia de Pinot puede ser la historia de un montón de estos perfumistas y farmacéuticos y boticarios de esta época, ¿no? Del siglo XIX. Él aparentemente desde que nace, él nace en 1810, y estaba, según cuenta la historia, en la propia página de Pinot, que es una firma que sigue presente al día de hoy, aparentemente nació con la idea de ser perfumista, ¿no? En 1830 llega a París y compra un establecimiento que ya existía, una tienda, y empieza a hacer perfumes.
le va bastante bien, ¿no? Reproduciendo fórmulas de otros, en primer lugar, reproduciéndolas muy bien, se rodea de los mejores trabajadores y empieza a hacer estos buquets que ya eran conocidos, ¿no? Aguas de colonia, aguardientes, barras de jabón, aceites, ungüentos, de todo lo que se producía en el ámbito de los perfumistas, ¿no? Pero después no se conforma con eso y empieza a crear él sus propias fórmulas. Acá tenemos la tienda, miren lo que es belleza. Tiene mucho éxito con su primera fábrica de cosméticos, gana las medallas de oro y plata en distintas exposiciones internacionales, exposiciones universales, y en una ocasión directamente hizo lo que solían hacer estos emprendedores, es dedicarle un producto a la reina Victoria, le dedica su buqué de la reina Victoria, que queda encantada, ¿no? Aparentemente con el talento de este joven diseñador, así que es diseñador de perfumes y se convierte en el perfumista oficial de Napoleón III y de la reina de Inglaterra. Cambiando un poco de tema, pero sí el tema de la tez, tenemos un producto polémico para prevenir espinillas, barros, irregularidades, rosácea y un montón de otras cosas, porque también se usa para, ya les voy a decir, calmar los nervios. Son un montón de usos, porque no es solo para la piel. Es uno de estos productos, los genéricos de ese momento, ¿no? Un poco como la crema boliviana verde de la latita, que si ustedes leen atrás, al día de hoy todavía, de Alcanfor, todavía se usa para 1.000.000 de cosas. Bueno, esta eliminaba desfiguraciones faciales, favorecía el redondeo de las formas angulares, y también se usaba para el estreñimiento, la malaria, las neuralgias, el reumatismo, la pérdida de apetito, la falta de brillo en los ojos, la falta de vitalidad, el desánimo, la mala asimilación de alimentos, el dolor de cabeza y hasta la fiebre del heno. Lo podías usar para lo que quisieras. Son dos compuestos de arsénico, con arsénico, que las publicidades decían, es totalmente inocuo, decían, ¿no? No hace mal, así como también las que tenían cocaína decían que no eran droga, ¿no? Porque ya lo aclaraba la publicidad, no contiene droga, no contiene droga. Y bueno, fueron muy populares hacia 1890. Acá mismo lo dice, ¿no? Garantizado absolutamente seguro, inocuo para cualquiera. Vamos a hablar un poco de la línea. Las líneas, ya estuvimos hablando un poco de las líneas al principio de todo, ¿no? Nuestros cánones de belleza por mucho tiempo tuvieron que ver con, sí, saltamos el Paleolítico, ¿no? Donde aparentemente se veneraba a las mujeres muy gordas que podían representar fertilidad, pero que queda todo un poco en el campo de la especulación. Dentro de lo que es nuestra historia universal, occidental, todo menos universal, siempre se tendió a un canon de mujer delgada, hasta más o menos hasta el barroco, ¿no? Como estuvimos viendo. Bueno, y el tema de la cinturita de avispa nos lo va a estar contando Lucas. Bueno, como veíamos relacionándolo con esto de la línea, ¿no? Una prenda de vestir que tuvo una moda muy importante y que luego se expandió, digamos, por toda Europa y luego por Occidente, fue el corsé. Seguramente habrán visto en las películas de época y en la época colonial, etcétera, estas prendas que apretaban tanto la cintura de las mujeres y le daba una forma al pecho extravagante, ¿no? Bueno, el corset, una moda apretada. Dice que la palabra inglesa corset dice, se deriva de la antigua palabra francesa corps y del diminutivo de body, que a su vez deriva del cuerpo latín para cuerpo. El término corsé se usaba a fines del siglo XIV, del francés corset, que significaba una especie de corpiño de encaje. ¿Sí? Los primeros corsés se encuentran en las civilizaciones antiguas de Creta, Micenas, y
pero en el resto de Occidente aparece en el siglo XVI, al popularizarse su uso en la corte de los Medici. Su propósito inicial era conseguir un torso cónico, rígido, estilizado para la dama, la aristocracia y la nobleza. Bueno, este uso del corsé luego va a traer algunos problemas de salud, etcétera, que vamos a ir viendo. Acá podemos ver, digamos, una imagen, ¿no?, de cómo le están ajustando, porque tenía que ser asistida a la persona, a la mujer, para atarlo, porque estos corsé, digamos, llevaban toda una serie de hilados y había que necesitar un asistente para atarlo y ajustarlo. Los primeros eran de acero, así que imagínense la dureza que tendrían esos corsés. Luego, bueno, se fueron haciendo de diferentes materiales a medida que va pasando de moda, ¿no? Vamos a ver las siguientes imágenes. Vaya que las ballenitas tenían que resistir una barbaridad, ¿no? Sí. Se iban ajustando periódicamente también. Uno se quedaba con el corsé puesto y se lo iban ajustando día tras día. Claro. Bueno, acá tenemos a Catalina de Medici, que, bueno, reina de Francia hasta 1589, que fue una de las primeras que impuso la moda del corsé. O sea, lo lleva hacia Italia y se le ocurrió, se prohibió las cinturas anchas en su corte. No quería que haya nadie con cintura ancha, lo prohíbe, y bueno, así fue que las mujeres empiezan a usar, digamos, el corsé. Así se inician varios siglos de tortura, como decir, para las mujeres que vivían con el diafragma oprimido constantemente por las rígidas varillas de los corsés. Esta moda era patrimonio de la nobleza, nos hacía ver entalladas y estilizadas. Ustedes van a ver ahora en algunas imágenes cómo se achicaba la cintura, cómo levantaba el busto y le daba todo, digamos, como una especie de rigidez, pero también traía serios problemas de salud, como en esta imagen, cómo deformaba, digamos, la cintura, deformaba los huesos. Dice, el continuo uso del corset extremadamente ajustado les podía llegar a deformar la cavidad pulmonar y provocar el desplazamiento de órganos. ¿Qué problemas trae esto? Indigestión, constipación, mareos por la dificultad para respirar, hemorragias internas. Esto con el uso excesivo, ¿no? Porque, por supuesto, si se usa poco tiempo no pasa. Pero con el uso excesivo y eso de apretarlo, traía estas consecuencias. Para 1874, un dato muy interesante, se detectan 97 enfermedades que traía el uso del corsé de manera excesiva. Claro, que ya además era un uso popularizado, ¿no? No era ya un uso ya lo usaba, sí, sino que, digamos, toda la sociedad, no es que solamente la nobleza, ¿sí? Ya se empieza a utilizar, digamos, generalmente, generalizado, como dijo Flavia. Y bueno, otro dato es que para 1903 una muerte repentina por convulsiones. Una mujer muere de muerte repentina por el uso del corsé. Que estaba usando un corsé de acero que se le incrustó adentro del cuerpo, ¿no? Causándole heridas mortales. Hay otras imágenes que son más, digamos, explícitas, pero bueno, no las puse. Bueno, acá tenemos una imagen, digamos, de cómo esta moda, ¿no? De cómo pueden ver ahí a esta mujer con una cintura muy, muy, muy finita. Como vimos en otra pintura de Carlos Pellegrini, también prácticamente parecía que estaba apretujada, ¿no? No tenía cintura directamente. Vamos a ver otra imagen. Sí, nosotros decimos de Thalía. Sí, que sacó una costilla de Sacó las costillas flotantes. Es cierto. No inventó nada. Bueno, acá una publicidad de cuando venden en Buenos Aires, digamos, en comercial, ¿no? Ahí están ofreciendo, digamos, el corsé para las mujeres. Corsé y, bueno, el corpiño sin ballenas. Por solamente 15 pesos. Bueno, todo el corsé se pone de moda. También, digamos, tiene otros usos como para un uso erótico y fetichista, ¿no? También lo usaron los hombres un tiempo. También, sí. Bueno, acá otra imagen, la ciudad de Londres. Miren cómo se achica la cintura de una manera muy considerable. Una ¿no? barbaridad. Es como, no sé, parece un maní. Súper apretado. Bueno, y esa preocupación por la línea la vemos también en todos estos productos, ¿no? Como Alan's Anti-Fat, donde además la publicidad, que empieza a ser cada vez más gráfica, muestra el antes y el después, ¿no? De consumir estos productos. También tenemos otro para
sin perjudicar a la salud para combatir la gordura y la obesidad, ya a principios del siglo XX, ¿no? Seguimos con esta obsesión por combatir la gordura, con estas máquinas victorianas tremendas, porque la mujer no podía ir al gimnasio, claro está, y tampoco estaban muy generalizados los deportes, y cuando se los hacía era más bien con un sentido social y no tanto con este sentido de la salud del cuerpo, hasta un poquito después. Y bueno, entonces se ofrecían estas máquinas que uno podía tener prácticamente en su privacidad. A veces vibradoras, ¿no? Bueno, algunas todavía son bastante parecidas a las que se venden en Sprayet. Parece que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero, unas décadas después, no hay que ser flaca, ¿no? La delgadez extrema también es vista como un signo casi de pobreza, ¿no? Y de falta de salud. Entonces, bien contrariamente a esta heroína romántica, flaca, debilucha y pálida, se impone un canon un poco más curvilíneo a partir de mediados del siglo XX. Acá lo tenemos en una publicidad de 1970. Y entonces, así como a los chicos también se les engullían un montón de suplementos alimenticios para que hicieran sangre, para que hicieran grasa, para que estuvieran regordetes, también a las mujeres se les imponía, porque también es una imposición este canon, y fíjense cómo se debe sentir la flaca con una publicidad así, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la dentadura y ya casi terminamos. Bueno, me encantó que Quevedo se queja de que se usara la cera de abejas para los labios. Dice que las caras saben a caras, los besos saben a hocicos, que besar labios con cera es besar a un hombre sirios. No quiere besar velas Quevedo, así que nada de usar cera de abejas en los labios para él, ¿no? Según él, hacia el siglo XVII. Para limpiar los dientes en esa época se utilizaban raíces de malva y regaliz y paños y pañuelos, ¿no? A veces con bicarbonato. No existía en el mundo occidental el cepillo, sí lo teníamos en China, por ejemplo. Pero en 1780 un señor va preso. Y este señor que va preso le da un poquito de asquito el estado higiénico de los paños que le daban en la prisión. Entonces, con un hueso de ave y unas cerdas, fabrica un cepillo. O sea que el cepillo de dientes es tecnología tumbera del siglo XVIII. Y luego, cuando sale de prisión, lo patenta. Y sus hijos continúan con este negocio. Este señor era William Addis, y el cepillo ven que no ha cambiado demasiado, y ahora que estamos volviendo a los cepillos de madera, de bambú, que estamos descartando los cepillos plásticos, se parecen cada vez más, ¿no? A estos antiguos cepillos que también suelen aparecer en contextos arqueológicos, como les vamos a mostrar después. Nuestra influencer, una de nuestras influencers del día de hoy, decía que para cuidar los dientes, que cuidar los dientes era casi más importante que cuidar el cabello, porque además se evitaban muchas enfermedades, ¿no? No había que tener el tártaro, es decir, el sarro, ni caries, y había que tener una dentadura sana y blanca. Más o menos lo mismo que opinamos al día de hoy, ¿no? Para eso la mujer en el tocador solía tener cepillos que se humedecían con distintos polvos dentífricos, agua, con distintos polvos, y se guardaban en estas bellas cajitas de porcelana. Esta es un poco posterior, esta debe ser de las primeras décadas del siglo XX, pero hay varias en algunas colecciones, muchas veces con esta decoración policromada por sobre el esmalte en general, y que, bueno, permiten que respire, ¿no? El cepillito guardado aquí. Y además tenemos una receta para conservar y fortificar la dentadura, así que vayan preparando un dracma de sal en un cuartillo de aguardiente, un par de gotas de agua, y con eso se enjuagan la boca antes y después de limpiar la dentadura. Después tenemos los dentífricos, que vienen los bellos potecitos de porcelana, típicos también de todo contexto arqueológico de fines del siglo XIX, de distintos droguistas que empiezan a patentar su fórmula, algunos también patronizados por la reina, ¿no? Siempre había que estar patronizado por la reina y siempre había que
prevenir ante posibles imitaciones, ¿no? Prevenir al consumidor que no se deje llevar por imitaciones, que este es el verdaderamente patronizado por la reina, por ejemplo en el caso de la de John Gosnell and Company. Hasta la Primera Guerra Mundial el dentífrico viene en este tipo de recipientes, inclusive los de Colgate, que empieza a fabricar en 1870. Después, en 1892, en realidad es que se produce el primer tubo de pasta de dientes, pero se hace más común a partir de la Primera Guerra Mundial. Imagínense, un soldado no va a andar con estos potecitos, ¿no? Eso pasó con muchos envases. Y se añade fluoruro a la pasta de dientes recién en 1914. Acá tenemos un típico cepillito de los que aparecen en los contextos arqueológicos, hecho en hueso. Y un inglés, digamos, que estuvo en Buenos Aires de 1820 a 1825, también en sus descripciones sobre los porteños, habla sobre, digamos, sobre la dentadura, ¿no? Y acá hace referencia a que como se consumían dulces y confituras, él dice, como no soy dentista no puedo afirmar que sea esta la causa de la pérdida de los dientes. Dice, muy frecuente en los jóvenes, así como toda la clase de enfermedades dentales. Se ven constantemente personas con la cara atada por padecer dolores de muelas. Me imagino pobres caminando con esa venda y súper dolorido, ¿no? La mala dentadura es en verdad una enfermedad del país. Dice. Tener mala dentadura es muy lamentable, pues los dientes son útiles y decorativos, dice nuestro amigo inglés con respecto a la dentadura de los porteños del siglo XIX. Bueno, y para ir terminando, queremos como epílogo, después de todas estas imposiciones, recetas ridiculeces, extravagancias, torturas inclusive, hemos hablado un poco de todo, vamos a ver lo que ya no queremos más a través de un tango. Este es un tango de 1953 que a mi criterio representa gran parte de lo que no queremos más. Y casualmente se llama Cómo nos cambia la vida. Fíjense cómo nos han cambiado la vida, cómo han cambiado los cánones, que ahora mucho de lo que narra, de lo que dice, de lo que afirma este tango, ya no lo sostenemos. Por ejemplo, el hombre le dice a la chica que se quite el rouge de los labios, ¿no? Porque ese rouge es un veneno. Ya le está condenando el maquillaje, le está condenando la apariencia, porque ese rouge a él lo envenena, porque lo dejó, ¿no? También le critica que se ha pintado el pelo y que se ha tiznado sus ojos. ¿Cómo se le ocurre? ¿No? ¿Cómo se le ocurre cambiar, ponerse bella? ¿No? Si ella ya era linda así para él, solo para él. La critica, ¿no? Y además la amenaza. Me dan ganas de ahogarte, dice, pero es tan blanco tu cuello que termino por besarte. Otro violento, y es blanco su cuello, ¿no? Siempre, de todos modos, el canon de belleza, creo que si no hubiera sido tan blanco su cuello, quizás la ahogaba, ¿no? La termina besando solo porque su cuello es muy blanco. La agrede de una manera espantosa, toma ese espejo, mirá, vos sos aquella que un día llevé confiado al altar. También, por supuesto, la chantajea un poco con lo económico. Te arranqué de la pobreza para traerte hasta aquí. Pero te hicieron mal las alturas, ¿no? Y estas alturas destrozaron la pureza que tenías cuando yo te conocí, ¿no? Por supuesto. Insiste además con el color de pelo y el color de los ojos. Mirá el color de tu pelo, mirá el color de tus ojos que eran más puros que un cielo. Bueno, este hombre despechado a mí me hace pensar en el título del tango, cómo nos cambia la vida, que ahora ya estamos bien convencidos de que no queremos esta clase de imposiciones, de que no queremos que se nos ande juzgando si decidimos cambiar el color de nuestro pelo, maquillarnos de una u otra manera o tiznar nuestros ojos como mejor se nos ocurra. Bueno, antes de despedirnos, los queremos invitar nuevamente a este evento tan interesante, también a propósito de una mujer de la historia, es el caso de Regina Pacini, ¿no? Es un dueto de amor con Marcelo T. Alvear, de la mano de Ana María Cabrera, que le está de alguna manera dando voz a muchas de estas mujeres de la historia que no solemos ver tan representadas en las historiografías más tradicionales. Así que los invitamos el 23 de junio a las 19 horas, es un evento online gratuito. Como lecturas recomendadas y acompañado por un perfumero de Casa Lepage,
bastante bello y con su contenido original. Original no sabemos, pero por lo menos arqueológico. Quizás ha sido rellenado varias veces. Les recomendamos como lecturas, algunas de las lecturas sobre las que basamos la charla de hoy. Una es El tocador de señoras en la vida cotidiana de la mujer decimonónica, de Belén Fernández de Alarcón Roca. Es sencillamente el comentario de la pieza del mes del Museo del Romanticismo, que en ese caso es un tocador, pero realmente es un informe muy completo que tiene gran parte de las fuentes escritas que estuvimos citando hoy. Y también La moda femenina en la Edad Moderna, de distintos autores, que también lo pueden conseguir directamente googleándolos, toda bibliografía gratuita que se encuentra online. Y como series y películas, bueno, Patri recomienda Halston, yo todavía no vi nada, pero si de moda se trata, creo que va a estar bien interesante. Es una bioserie, ¿no? Sí, tremenda. ¿Está buena? Y por supuesto, hablando de las extravagancias de la corte, María Antonieta de Sofía Coppola es un peliculón y se ve, entre otras cosas, este tema de los peinados, de la tez y otras extravagancias de esta reina adolescente. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Las redes, les recordamos que esta y otras y todas las demás charlas van a estar disponibles, están disponibles en el canal de YouTube de Casa Lepage para que las vuelvan a ver todas las veces que quieran y las compartan. Muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Buen fin de semana.